La palabra de Dios dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y que el Señor bendiga su vida en este día. Hermanos, les damos la bienvenida a los hermanos de los diferentes ministerios y a aquellos que nos acompañan también por estos medios. Que el Señor siga bendiciendo su vida con este ministerio. Y en esta hora queremos empezar con este precioso tiempo del culto, y que usted desde su casa junto a su familia pueda disfrutar de este tiempo. Así que le invitamos a que usted pueda tomar un tiempo para hablar con el Señor ahí donde usted está en su hogar, y pueda darle gracias al Señor y pueda alabarle, así como dice el Salmo, porque un corazón agradecido alaba a su Señor. Así que le invitamos para que usted pueda cerrar sus ojos y vamos a estar dándole gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, te damos gracias desde nuestro corazón, porque has sido bueno, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros, porque has manifestado esa misericordia tan grande para con nuestra vida. Hoy, Señor, queremos alabarte porque nos das un día más de vida, Señor, ese privilegio de disfrutar de un día más. Así que queremos darte alabanza y adoración desde nuestro interior, desde nuestro corazón, a ti, quien eres el único merecedor de toda exaltación y de toda gloria. Así como dice el Salmo, te alabamos por tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora vamos a darle la alabanza y la adoración a nuestro Señor Jesucristo, así como el Salmo nos invita a hacerlo, con un corazón alegre. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltarlo con todo nuestro corazón. Vamos a tomar ese tiempo para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Como pueblo de Dios que somos, como iglesia de Dios que somos, vamos a declarar que Él es nuestro único Dios, y que solo a Él entregamos alabanza, y que solo a Él entregamos adoración. Vamos a levantar palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor, sí, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Oh Dios, confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Vamos a decirlo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a ir con nosotros, iglesia. Eres una única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Oh my God, soy mi corazón, con mi canto te alabaré. Como dice, te alabaré, te glorificaré, Señor, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a levantar nuestra voz en alto y vamos a declarar que en todo tiempo le alabamos, te exaltamos a ti, Señor. Todo tiempo te adoraré. sí, en todo tiempo
Santo, santo es el Señor. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Seguimos adorándole, seguimos exaltándole. Vamos a alabarlo. Adora el pueblo de Dios. Grande es nuestro Dios y Rey.
Santo eres tú, Señor. Te adoramos, te exaltamos solo a ti, Señor. Como pueblo tuyo que somos, Señor. Aleluya, santo es el Señor. Santo eres tú, Señor. Glorificado es tu nombre, Señor. Hoy queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos adorarte con todas nuestras fuerzas, Señor, entendiendo que tú eres nuestro único Dios y que sin ti nada somos, Padre Celestial. Hoy nosotros invitamos. Tu sangre nos ha redimido. Adórale. Exáltale. Para nuestro Dios. Glorifícalo con todo tu corazón. De todo linaje, pueblo, lengua Y nación. Santo tú eres, Señor. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Gloria a Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta Al Cordero. Picado. de gloria. Sí, Señor. Al que vive. Con su sangre Adoramos, Señor. nos ha redimido Declaramos el nombre de Cristo para Jesús. nuestro Dios. Somos redimidos por tu sangre, Señor. De todo linaje, Pueblo, lengua. pueblo, lengua y nación. Dice tu palabra, Señor, que nos ha hecho reyes Nos ha hecho y reyes sacerdotes. y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos
Señor. Gloria a Dios. Glorificado es su nombre, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. No hay nadie como tú, Padre Celestial. Tú eres nuestro único Dios. Y eres el que mereces toda adoración, Señor. Hey, hermano, donde estás en tu casa, con tu familia, adora al Señor. Adórale con todo tu corazón. Aquel que está en su trono, que habita Gloria a Dios. en luz inaccesible. Santo, santo. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso. Tú eres todopoderoso. A ti, Señor, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea toda la honra. Te adoramos, exaltamos solo a ti, Espíritu Santo de Dios. Derrama tu gloria sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor. Hoy te cantamos, hoy te exaltamos a ti. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Te cantamos, Señor. Glorifícate, Señor. Oh, sí, en tu pueblo. Permítenos ser reyes y sacerdotes Como dice tu palabra, Señor. que ministren tu corazón Señor. con nuestra adoración. Como dice la iglesia. Permítenos ser Reyes y reyes y sacerdotes. sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración.
permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. 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 A ti mi rey, a ti mi rey. Aleluya. Levantamos cántico nuevo, Señor de señores. A ti mi rey, a ti mi Declaramos que eres nuestro único Dios. Hoy nos rendimos a ti. Hoy rendimos nuestro corazón en alabanza a ti. Y te adoramos. a ti mi rey, a ti mi rey. Tu gloria. La creación tu alabanza, aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza, aquí está mi aliento en honor a ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias por ese momento, Señor, donde podemos rendirnos en adoración a ti, Señor. Donde podemos alabarte libremente con todo nuestro corazón. Donde podemos decir confiadamente, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Y rindo mi vida en adoración a ti, Señor. Hoy queremos ser reyes y Los sacerdotes, cielos como dice tu cuentan palabra, tu Señor. gloria, la creación tu alabanza, aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza, aquí está mi aliento en honor a ti. Santo eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor.
Gracias, Señor. a una voz, a una Pueblo de Dios, hijos de Dios, eso es lo que somos, reyes y está mi sacerdotes. aliento en honor a ti. Gracias, Señor. Y ahora nos preparamos para el tiempo especial de recibir la palabra del Señor. ¿Qué le parece si usted en su hogar dispone su corazón para que el Señor pueda hablar a su vida, pueda hablar a nuestra vida por medio de la palabra que el Señor ha dado al pastor? Así que recibimos al pastor en este momento. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Doy gracias al Señor por una oportunidad más que nos permite en todo este proceso de vida que estamos teniendo de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo les invito a que usted disponga su corazón en este día para poder recibir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y poder permitirle al Espíritu Santo que hable a nuestra vida en este día. Un saludo para todos los hermanos que están conectados con nosotros de las diferentes iglesias y de los diferentes ministerios. Para todos aquellos que nos están viendo como visitas, también les mandamos un saludo desde aquí. Le invito a que vaya conmigo a un texto sumamente conocido, muy famoso. Hoy quiero hablarles desde un punto de vista práctico en nuestra vida cristiana, y les invito a que busquen Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14. Este es un verso que muchos lo conocemos, que muchos no lo sabemos de memoria, pero quisiera sacar y rescatar algunas cosas importantes, afirmaciones importantes de una frase que está ahí. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Y por supuesto que debemos humillarnos y aprender a humillarnos. Para mucha gente humillarse es una mala palabra, pero la verdad es que en la connotación de la voluntad de Dios es una palabra de reconocimiento, de dependencia. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Así que le está hablando al pueblo de Dios. Dice: y oraren. Nótese cómo empieza a ligar algunas frases. Y oraren. Humillación, y después y oraren, y después dice y buscaren mi rostro. Nótese que están ligadas. Ese y es como una conjunción de enlace. Y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Casi que viene conjuntando todo. Dice entonces, aquí da una condicional. Entonces, es decir, si mi pueblo hace, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y termina diciendo una promesa espectacular que bien ustedes saben, se la da a Salomón: y sanaré su tierra. Ahora yo quisiera compartir con ustedes hoy en este día algunas cuestiones que tenemos que conocer, o más bien que ya sabemos, pero recordarlas muy bien en cuanto a buscar al Señor. Porque siempre que he escuchado esta frase me confunde. La frase, ¿cuál frase? La frase buscar al Señor. ¿Y por qué es que me ha confundido? Porque en su sentido llano, la frase buscar al Señor, cada vez que yo pienso en buscar al Señor, es pensar en que debo encontrar algo que no sé dónde está. ¿Me explico bien? Y eso es lo que me hace un poco que se produzca un trastorno cuando yo escucho que tenemos que buscar al Señor. Si el término ya no es buscar algo que no sabemos dónde está, se me hace muy difícil conciliar esa frase. Sin embargo, es ineludible que encontramos este término, esta frase, buscar el rostro del Señor o buscar a Dios, en la palabra de Dios. Pero cuando yo pienso en esta frase, buscar el rostro del Señor o buscar a Dios, pienso más bien que esto ha sido una revelación progresiva desde el Antiguo Testamento, como en muchos otros temas. Esto quiere decir que el buscar a Dios ha venido en una progresión desde el Antiguo Testamento y se termina de revelar o de entender en el Nuevo Testamento.
Recordemos dos cosas, y cuando estamos leyendo este texto en Segunda de Crónicas, estamos pensando que Salomón está haciendo una oración bajo el antiguo pacto, el pacto de la ley del Antiguo Testamento, sobre el quehacer, y que el entendimiento de ellos de buscar al Señor tenía que ver con todo el sistema de sacrificios que tenían que hacer, con todo el sistema cultural que ellos tenían que hacer, bajo las costumbres que tenían. Y por supuesto que se nota que una y otra vez en el Antiguo Testamento esta práctica de buscar a Dios se lograba a través de los sacrificios y de las propiciaciones que los seres humanos deberían presentar. De hecho, es que muchos dicen que ese es el sistema religioso de muchas religiones, y mi pregunta sería si en realidad ese es un sistema religioso de creencia del pensamiento del ser humano, de que si existe un Dios, o es la forma del ser humano de tratar de alcanzar a Dios para buscarle. Bueno, eso sucedía en el Antiguo Testamento y era la misma connotación. Claro, Dios había estipulado en su ley a través de presentar ofrendas y sacrificios para acercarse y para buscarlo a Él. Pero estas ofrendas y sacrificios de animales tenían una sombra de lo que venía a ser el sacrificio perfecto de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y es entonces donde, bajo esa realidad, siempre que pienso en buscar en el Señor, bajo este concepto antiguo testamentario o veterotestamentario, siempre me hace pensar que me queda un sinsabor de que yo puedo encontrar al Señor solo para ciertos momentos en mi vida, y lo cual bajo la revelación progresiva en el Nuevo Testamento no es eso lo que termina diciéndonos el Señor Jesucristo. Y entonces quisiera de entender que bajo lo que el Señor Jesucristo nos menciona en el Nuevo Testamento, aquella incertidumbre de buscar al Señor para ver si lo podíamos encontrar en ciertos momentos, bajo el plan de redención que Dios hace en nuestro Señor Jesucristo, se empieza a entender la clarificación de que más bien hemos sido encontrados por Dios. Es decir, más bien que buscar a Dios, hemos sido encontrados por Él. Desde Mateo, a través de el anunciamiento que le hace aquel ángel a María, donde le dice, o más bien a José, donde le dice, y llamará su nombre Emanuel. Mateo 1:23, que traducido es, dice la Escritura, Dios con nosotros. Queda revelado en el Nuevo Testamento que Dios, el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, a través del Hijo, de su Hijo, toma tiempo para hacer una visitación especial y particular para habitar tanto general como individualmente con la humanidad que ha estado perdida con Él durante mucho tiempo. ¿Me siguen bien? Queda claro desde ese momento que se llamará su nombre Dios con nosotros, Emanuel. Dios está diciendo, esta brecha de separación queda abierta para que podamos entender que Él mismo se ha mostrado y nos ha encontrado. Uno puede ver esto mismo en Romanos, cuando en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y nótense cómo dice, qué lindo. Y esto es parte de esa revelación progresiva, de esa reconciliación que hemos hablado en otros sermones anteriores. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando, oigan qué lindo, reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aunque aquí está hablando de términos de salvación, está hablando otra vez de que Dios nos ha reconciliado, como vimos en sermones anteriores, pero que también Él es quien nos ha encontrado, quien se ha manifestado a nosotros para encontrarnos. Quienes estábamos perdidos éramos nosotros,
Y no solo esto, dice el texto en el 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, como hemos visto, la reconciliación. Es así que bajo el entendimiento del Nuevo Testamento, cuando escuchamos esta frase, buscar al Señor, que es el texto que citamos ahorita en 2 de Corintios en 2 de Crónicas, y buscar en mi rostro, tiene una connotación completamente diferente, porque podemos encontrar pasajes en Hebreos que nos dicen algo espectacular como: acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo? Acerquémonos. Nótese que ahí cambia. Antes era buscar, era como que había estado algo perdido y debemos encontrarlo. Y ahora nos dice el Nuevo Testamento: acerquémonos. Cuando dice acerquémonos confiadamente, es que ya se ha encontrado, es que Dios nos ha encontrado y podemos estar en plena comunión con Él. Y dice: al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, porque la verdad es que en toda la Biblia el término de buscarle aparece más o menos unas 220 veces en la palabra de Dios y nos muestra su uso. Así que en este día yo quisiera compartir con ustedes 4 afirmaciones que tenemos que tener presente del término buscar el rostro del Señor. Padre, quiero pedirte que tú nos hables a través de este mensaje. Yo sé que hay cosas que ya la conocemos, que ya la sabemos, pero quiero pedirte, Señor, que tú puedas hablar nuevamente a nuestro corazón, que tu palabra se haga viva por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, para que eso sea revelado no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón, y que podamos entender esta connotación de este término, de esta frase de buscar tu rostro, porque sí, Señor, queremos estar en comunión contigo, y lo que implica buscar tu rostro para nosotros hoy día. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú hables a través de tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, 4 afirmaciones de esta frase. ¿Cuál frase? Buscar mi rostro. Porque si bien es cierto, el Señor le dice a Salomón: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros, y también sigue, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Pero como les dije, esa frase, aunque si bien es cierta su uso bíblico, su uso en la palabra de Dios, también podemos entender que bajo la progresión en el Nuevo Testamento, buscar el rostro de Dios tiene una connotación más allá de encontrar algo que se había perdido, porque el Señor nos ha encontrado a nosotros. Y lo primero que quisiera compartir es que buscar el rostro del Señor, o la palabra buscar mi rostro, tiene que ver con pedir. ¿Y por qué es que hacemos esta asociación? Porque buscar tiene que ver con pedir. Porque buscar es la acción de pedir. A ver si me explico. Mientras pedimos, estamos acercándonos y buscando. Cuando nosotros pedimos, buscamos. ¿Me siguen bien? Es una asociación. Yo pido algo en quien lo busco, ¿verdad? Como cuando el chiquito viene a donde el papá, él está buscando a su papá y le dice: papi, ¿usted me puede comprar esto? Buscar tiene una asociación con pedir. Así que pedir implícitamente es una acción y el ejercicio de acercarse a algo. Cuando queremos pedir, buscamos. Es decir, independientemente de cuál sea nuestro tipo de oración, ya sea una oración que hacemos de ruego al Señor, o una petición, o una oración de acción de gracias, o una oración de clamor, siempre que pedimos a través de la oración, cuando hablamos con Dios, estamos tomando una acción para buscar al Señor. ¿Me siguen bien? Por eso, en primer lugar, la primera afirmación, buscar, tiene que ver con pedir. Cada vez que nos acercamos delante del Señor a pedirle, estamos buscando. Ahora, tenemos que entender esto claro, porque podemos escuchar frases en el Nuevo Testamento bajo esta concepción, como Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice algo como esto. Escuchen bien.
pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Es decir, que la acción de pedir también tiene una connotación intrínseca de buscar. Y dice, continúa diciendo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y entonces dice el Señor, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es decir, buscamos cuando pedimos, y cuando pedimos, buscamos al Señor. Bien, esta es la primera connotación. Yo tengo que entender esto. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Hay una correlación entre pedir y buscar. Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo, que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, dice el Señor, se los dará. Hasta ahora no han pedido en mi nombre. Nótese lo que está diciendo el Señor. Juan 16:23 y 24 dice, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Así que hay una relación intrínseca entre buscar y pedir. Cuando pedimos estamos buscando, y cuando buscamos vamos a pedir. Así que eso es importante tomarlo en cuenta en esta frase. ¿En cuál frase? Buscar mi rostro. La primera afirmación o la primera connotación que queremos decir es que buscamos cuando pedimos, o cuando pedimos es que estamos buscando. Ahora, esto nos dice a nosotros que cada vez que nos atrevemos a pedirle al Señor, a hablar con Él, sin importar cuál sea la circunstancia que estemos viviendo. Yo no sé en este día, hermano, cuál sea la circunstancia que usted está viviendo, pero yo quisiera decirle algo. Cuando nos atrevemos a pedirle al Señor, también le estamos buscando. Sin importar cuál sea la circunstancia, el momento, la situación que estamos viviendo, estamos buscando al Señor cuando clamamos, cuando oímos. Así que no tiene nada de mal que podamos buscar el rostro del Señor a través de hablar con Él cuando estamos pasando por diferentes circunstancias de vida. Y yo quisiera hacer un énfasis importante en esto, porque a veces pensamos que solo buscamos a Dios cuando de verdad nos está llevando candanga, o cuando la estamos viendo difícil. Algunos otros piensan que hay que buscar al Señor solo cuando nos está yendo muy bien, ¿verdad? En una ideología del cristianismo actual creen que si les está yendo mal, tal vez entonces todas las circunstancias que están pasando es el enemigo que está provocando eso, y por eso me está pasando todo lo malo que me está pasando. Yo lo que quisiera decir en este momento, en este día, hermanos, es que independientemente de cuáles sean las circunstancias que tengamos en nuestra vida, todas nosotros las podemos utilizar para estar en comunión con el Señor y buscar su rostro. Yo quisiera decirte, no sé en este día si estás pasando por una circunstancia sumamente difícil, pero aprovecha esta gran oportunidad. Estoy diciéndolo en el buen sentido de la palabra, porque es una puerta que el Señor nos puede estar abriendo para buscar su rostro. Aprovecha en este momento, si estás pasando por un momento de alegría, para dar gracias, porque es una buena oportunidad de dar gracias en medio de esta circunstancia, para buscar al Señor. ¿Me siguen bien? Esto es algo que tenemos que tener claro. Ahora, cuando hablamos de estos textos que acabamos de citar, yo tengo que decir que quiero pensar que aunque todos estos versículos nos hablan de pedir y recibir una respuesta, o más bien de que si uno pide va a recibir, en todos estos versículos citados, yo quiero que también tengamos presente que cuando pedimos no exige forzosamente que Dios tiene que darnos una respuesta en lo que pedimos. ¿Me siguen bien? Porque hay muchos lugares donde se usan estos textos para pensar que forzosamente Dios está en la obligación de poder darme la respuesta porque yo le estoy pidiendo.
¿Me siguen bien? Y se usan estos textos para afirmar eso. O como algunos lo dicen en nuestro tiempo, donde todo el materialismo que tenemos usan estos textos para hacer un abuso de pensar que el Señor está en la obligación de darnos lo que le pedimos. Y es aquí donde quiero hacer la aclaración, porque les dije que buscar es pedir. Cuando buscamos, pedimos, y pedimos mientras buscamos. Y yo quisiera decir más bien que esa seguramente es la connotación del Señor, que podamos entender que nosotros podemos buscarle pidiéndole a Él, y que a través de pedir estamos buscando su rostro y estamos encontrándonos para tener comunión con Él. Esa es la primera afirmación o la primera connotación del término buscar, porque Él dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. La segunda connotación del término buscar tiene que ver con aprender a preguntar o indagar. ¿Y por qué buscar tiene que ver con aprender a indagar? Porque cuando tenemos una pregunta, buscamos una respuesta. Y cuando hacemos esto en relación a buscar al Señor, estamos hablando de que estamos dependiendo de Él. Cuando estamos viviendo diferentes circunstancias de vida y nos acercamos al Señor para encontrar una respuesta, le estamos buscando. ¿Me explico? Nótese lo que dice Job. Job en el capítulo 10, quisiera leer del capítulo 10 en el versículo 1 hasta el 6. Escuchen la expresión de Job hacia el Señor en lo que él escribe. Dice: está mi alma hastiada de mi vida. Nótese las palabras que él dice: daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Nótese que las circunstancias que le están pasando a Job en este momento no son tan buenas, y él está buscando al Señor en medio de esta circunstancia. Y dice, versículo 2 del capítulo 10 de Job: diré a Dios, no me condenes, hazme entender, ¿por qué contiendes conmigo? Él se está preguntando, tal vez no es Dios quien está contendiendo con él, sino es las preguntas del corazón de Job en este momento de circunstancia de vida que muchos bien conocemos, que está pasando por un momento complicado. Y sigue en el 3 diciendo: ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? Nótese todos los cuestionamientos y las preguntas que Job le está haciendo al Señor. Y le dice: ¿tienes tú acaso ojos de carne? Y por supuesto que el Señor todavía no se había manifestado en carne para poder entendernos. Y bendito sea el Señor, como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que en este momento el Señor nos puede entender en todas las circunstancias de vida humanas que podamos tener. Y Él le dice: ¿ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos, para que inquieran mi iniquidad y busques mi pecado? Claro, Job está teniendo mucho cuestionamiento de las circunstancias humanas que está viviendo en este momento, pero a través de esas circunstancias lleva todas y cada una de esas preguntas hacia buscar al Señor para encontrar respuesta. Ahora bien, lo que quiero es que podamos entender, lo que quiero es que veamos qué misericordia más grande la del Señor, qué paciencia más enorme la de nuestro Señor. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos polvo, y bajo nuestra concepción o nuestra comprensión finita como seres humanos, y sin estar en la obligación de por qué darnos respuesta a muchas de las preguntas que a veces tenemos, Él nos extiende su misericordia, nos extiende su gracia, nos extiende su amor, a pesar de que muchas veces nuestras interrogantes son por nuestra terquedad, por nuestra insensatez y por nuestra ignorancia.
Pero yo quisiera decir que también es importante entender que Job en este momento está llevando sus preguntas para buscar al Señor. Es una comparación que a veces hago en la iglesia, en medio del tiempo del culto de oración, cuando estamos en el tiempo aquí en el templo. Cuando vemos los salmos los vemos como expresiones de todas las emociones del ser humano. Es decir, los momentos de ira, los momentos de alegría, los momentos de tristeza, los momentos de gozo, los momentos de temor, los momentos de paz, los momentos de incertidumbre, los momentos de seguridad. Los salmos nos expresan cada una de las emociones del ser humano llevadas al mejor lugar, a buscar el rostro del Señor. Y siempre he dicho que cuando nosotros aprendemos a llevar nuestras emociones humanas para buscar al Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia, como dije en los salmos, si es de felicidad, de tristeza, de angustia o de paz, de aflicción o de paciencia, de tranquilidad o de sentimientos de incertidumbre, el Señor, al buscarle, va a traer sanidad a nuestras emociones. Porque buscar tiene que ver con preguntar. Y yo quisiera hoy refrescar, hermanos, esto. ¿Recuerdan los primeros comienzos en nuestra vida cristiana? Cuando por todas y cada una de las cosas que vivíamos, le consultábamos al Señor y le preguntábamos si era su voluntad lo que estábamos haciendo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan aquella independencia interesada de nuestro corazón, de conocer si era la voluntad del Señor lo que estábamos haciendo, independientemente si fuera así, algo mínimo? O como muchas veces le queremos enseñar a los demás para que puedan conocer la voluntad de Dios en lo que hacen. Yo quisiera decir que eso no podemos dejarlo de lado. Es decir, preguntarle al Señor para buscarlo. Porque quien le pregunta está encontrándose con Él, le busca. Y a veces, conforme van pasando los años en nuestra vida cristiana, por la experiencia que hemos ganado, vamos dejando de lado ese principio tan espectacular de buscar consejo, de preguntar al Señor en cada área y en cada parte de nuestras decisiones en la vida, si serán o no serán su voluntad. Yo quisiera decir que es aquella famosa frase que muchas veces uno usa para cuando habla con los matrimonios. Corte el cordón umbilical con sus padres. Y significa esa dependencia de que el hombre o la mujer estaban tan ligados tanto tiempo a su familia que llega el momento en que hay que cortar el cordón umbilical, para quitar esa dependencia por completo de sus padres y conformar una nueva familia. Bueno, yo quisiera decir eso, pero al contrario. Con nuestro Señor no podemos cortar el cordón umbilical para depender de Él en cada aspecto de nuestra vida. No corte, hermano, su cordón umbilical con el Señor. Porque a veces lo cortamos en los momentos buenos y cuando nos está yendo bien cortamos el cordón umbilical, pero cuando nos está yendo no tan bien queremos agarrar y hacer el nudo al ombliguito bien firme. No corte ese cordón umbilical con el Señor. Y uno puede ver ejemplos en la escritura sobre esto. Tenemos a Salomón. Salomón es aquel joven que va a suceder al trono a su padre en su reinado. Y antes de empezar su reinado, Salomón expresa cosas como le dice al Señor: ahora pues, Jehová, Dios mío, Primera de Reyes, capítulo 3, tú me has puesto a mí por tu siervo y por rey en lugar de David mi padre. Y Salomón le expresa: y yo soy joven. Y él dice, en su ignorancia o en su inexperiencia como rey, él le dice: y no sé cómo entrar ni salir. Le está diciendo: no sé cómo tomar decisiones en esta comisión extraordinaria de servir a un reino. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar. Él está teniendo inexperiencia como gobernador y como rey, pero él le dice: da
entendimiento, da un corazón entendido a este joven que hoy empieza a su cargo para aprender a juzgar bien al pueblo, para aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién va a poder gobernar a un pueblo tan grande? Y dice la palabra de Dios, y agradó al Señor lo que Salomón pidió. Y como no le pidió riquezas, usted conoce la historia, y le pidió sabiduría, después le dio todo lo demás. Pero lo mismo vemos en el corazón de David. Cuando David empieza a gobernar y está en medio de las circunstancias de vida, los filisteos vienen a atacar a David. Y entonces dice la Biblia en 1 Samuel 2, dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová le respondió, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Es el corazón de David, dependiendo en cada decisión de él como gobernante, de conocer la voluntad de Dios. Lo contrario lo vemos en Saúl. Todos conocen la historia de Saúl. Y él le preguntó, ¿descenderé a los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Y dice la Biblia, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Y más adelante conocemos la historia cuando Saúl no encuentra respuesta de Dios. Él se desespera y no sigue utilizando las circunstancias para ir a preguntar e indagar delante de Dios cuál era su voluntad, sino más bien la palabra de Dios nos relata que Saúl consultó a Jehová, pero como Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profetas, entonces él le dijo a los criados, búsqueme en una mujer que tenga un espíritu de adivinación. La desesperación de Saúl de no esperar en la voluntad de Dios, de no indagar, a preguntarle al Señor y recibir y esperar en él su respuesta, y le dice, búsqueme en una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya y le pregunte a ella. Y sus criados le respondieron, aquí está una mujer que es adivina en Endor. Un error gravísimo en la vida de Saúl que le hace propiciar la derogación de su reinado como el primer rey de Israel. Y es que eso a veces pasa en nuestra vida. A veces cuando tenemos muchas preguntas en nuestro corazón, en lugar de usar esas preguntas para preguntarle al Señor cómo es su voluntad en medio de estas circunstancias, para conocer su voluntad en medio de estas circunstancias, a veces nos desesperamos y buscamos una respuesta en medio de esas preguntas en cualquier otro lugar. Algunos lo andan buscando la respuesta en el desahogo del alcohol. Algunos lo andan buscando en el desahogo de ver cómo consiguen dinero prestado. Algunos otros andan buscando de ver cómo consultan a cierto tipo de adivinos, a cierto tipo de medium, a cierto tipo de brujos, ¿verdad? Hablando un día de estos con una persona, ella me llamó y me consultó que tenía un dolor de cabeza terrible de hacía mucho tiempo, y cuando estamos hablando con ella me empieza a decir que hay cuestiones espirituales que ella está viendo que le están pasando, que considera que no es normal. Y lo trágico es que en medio de la desesperación del dolor, ella está buscando una respuesta, y me comenta que en medio de esa búsqueda de respuesta, se acercó a consultar con un indio, y el indio le dio una respuesta. Digo, la misma circunstancia de Saúl. Me dijo que había asistido a una misa de muertos, de difuntos, y yo creo que ella andaba esperando buscar una respuesta, pero no llevó sus preguntas delante del Señor, porque cuando le dije tiene que venir a Cristo, tiene que darle a Cristo, empezó a poner una de argumentos y a decirme, no, es que yo no soy tan mala, es que eso no fue nada malo lo que hice. Digo, debemos de usar nuestras preguntas para buscar al Señor. Esa es la segunda connotación. Es aquella facultad que yo quisiera recordarles, de que en medio de nuestra inexperiencia surgía en nosotros el deseo de buscar la voluntad de Dios, y así le buscábamos intensamente por cualquier decisión en nuestra vida para ver qué le parecía a Él. Y me quedan dos más. La tercera es buscar. Tiene que ver con procurar. Procurar es asegurar la búsqueda de un deseo o el logro de un plan. Vemos en Amós que dice, he aquí vienen días, Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y dice, no habrá hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y anhelamos estas mismas palabras del profeta Amós para nuestro tiempo. Porque hoy día la gente muchas veces anda buscando, pero anda buscando no la palabra de Dios, sino satisfacer su pan, satisfacer su necesidad de sed, de cosas humanas. Y no estoy diciendo que eso no sea bueno, pero el punto es que esas cosas no van a satisfacer mi alma. Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo, hermanos, cuando nos hemos dado cuenta, y qué terrible que haya sido así, que en todo lo que hemos buscado, nada ha satisfecho nuestro ser y nuestra alma. Pero bendito sea el Señor, porque en medio de todas esas circunstancias pudimos encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sino de oír la palabra de Dios. Así que cuando procuramos buscar al Señor, nos aseguramos de tener su favor, de tener su ayuda. Y ahora estoy hablando del entendimiento de saber que estamos en Cristo y no lo buscamos para salvación, porque Él nos ha salvado y nos ha dado ese regalo precioso, pero le buscamos para tener comunión con Él. Y eso conlleva una actitud de mi vida para procurar estar con Él. Deuteronomio 4:29 dice esto: mas si desde allí buscares a Jehová, lo hallarás. ¿Lo qué? Lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿qué pasará? Lo hallarás. Y dice el versículo 4:30 de Deuteronomio: cuando estuvieres en angustia y te alzaren todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, lindo, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Así que cuando estamos hablando de buscar, tiene que ver con procurar. Es decir, que el deseo de búsqueda y mi actitud de procurar estar con el Señor van a hacer definitivamente que yo pueda estar en compañía con Él. Definitivamente, cuando buscamos su rostro, obtenemos su compañía, porque Él está allí para nosotros, para ser encontrado, porque más bien Él nos ha encontrado. Así que su continua cercanía va siempre a efectuarse cuando aprendemos a andar en sus palabras y en sus caminos, y tenemos la actitud de buscar su voluntad en medio de nuestro diario vivir. Por el contrario, la no cercanía de Dios para con nosotros, o la lejanía, es cuando no nos conducimos según sus palabras en nuestra vida. Hay tanta gente, hermanos, que dice: es que no he encontrado a Dios. Recuerdo un muchacho que me dijo: es que yo he tratado de buscarlo aquí, de buscarlo allá, de buscarlo por aquí, y no lo he encontrado. Bueno, para mí eso es inconcebible, pero tenía un gran problema en su corazón. Es que él quería encontrar a Dios teniendo sus propias acciones y haciendo su propia voluntad. ¿Me explico bien? Hay momentos en nuestra vida donde queremos encontrar a Dios, pero lo que queremos es más bien que Dios responda o responda a la actitud que nosotros estamos teniendo. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que tener presente, porque a veces pensamos que no encontramos al Señor, pero la pregunta es: ¿será que en realidad no lo encontramos, o será que no estamos viviendo, que estamos más bien viviendo bajo nuestros propios criterios y no en la voluntad de Dios ni en sus palabras? Porque el texto que leí en Juan capítulo 15 versículo 7 al principio dice, nótese lo que dice, 15:7 de Juan, la Reina Valera dice: si permanecen en mí. ¿Si permanecen en quién? En mí. Y mis palabras permanecen en ustedes.
y mis palabras permanecen en ustedes. Nótese la relación intrínseca que hay entre permanecer en Él y permanecer en sus palabras. Y dice el texto: pidan todo lo que quieran y les será hecho. Así que la relación de la contestación a nuestro clamor y a nuestra petición tiene que ver con aprender a caminar en sus palabras en nuestra vida. Nótese cómo lo describe la versión de lenguaje sencillo. Este mismo texto dice: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Así que nosotros buscamos al Señor cuando procuramos tener una actitud de conocer su voluntad y caminar en su voluntad en medio de nuestras circunstancias diarias. Porque hoy día hay mucha gente en la vida de la iglesia que quieren que Dios satisfaga sus deseos, pero no quieren caminar en la voluntad de Dios. A veces nos justificamos, hermanos, pensando que Dios tiene que responder a lo que nosotros estamos pidiendo, aunque nosotros no estemos caminando en la voluntad de Dios. Y sí, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero va acorde a su voluntad, porque su voluntad y su respuesta están alineadas. Digo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, da la condicional y después dice el efecto: pedid todo lo que quieran y les será hecho. Y eso es algo que tenemos que tener presente. La respuesta en nuestra búsqueda siempre viene cuando nuestra petición se alinea a la voluntad de Dios. Yo me he asombrado tanto en medio de la vida de la iglesia en nuestro tiempo, que hay muchas iglesias donde se le enseña a los creyentes en la actualidad que yo puedo estar exigiéndole a Dios a través de mi petición, forzando su brazo y forzando su mano, y que Él está en la obligación de hacerlo porque yo quiero. Oraciones que hemos escuchado y que ustedes conocen, cuando alguna mujer cantante muy conocida en el ámbito cristiano dice: no vamos a aceptar un no como respuesta. Y esa teología se ha enseñado mucho, casi el yo declaro, yo decreto. Y muchas veces el yo declaro y yo decreto es forzosamente decirle a Dios: estás en la obligación de cumplir lo que yo te estoy ordenando, aun si eso es o difiere de tu voluntad en mi vida. ¿Me siguen bien? Porque uno puede ver en la escritura esto. ¿Qué cosa? Buscamos al Señor cuando tenemos una actitud de actuar acorde a su voluntad. Y esto va a traer efectividad en nuestra vida. Uno puede ver en la escritura cuando el arca es llevada. El arca representaba la presencia de Dios, la incorporación de la presencia. Pero dentro del arca también estaban las tablas del pacto. Y aquellas tablas del pacto dentro del arca implicaba que no solo estaba la presencia de Dios ahí, sino el acatamiento y el cumplimiento de aquellas palabras para caminar en la voluntad de Dios. Recuerdan, es lo mismo que pasa con Josué. El texto famoso es: esfuérzate y sé valiente. Pero él le dice a Josué: y medita en mi ley de día y de noche. Y después termina diciendo: y entonces serás, estoy parafraseando el texto, y entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Hay una concordancia entre caminar en sus palabras para ver su voluntad en nuestra vida, y en medio de eso estamos buscando al Señor. Hay varias veces donde el Antiguo Testamento nos menciona estos errores. ¿Cuáles errores? De muchos, de pensar que podemos buscar al Señor sin caminar acorde a su voluntad. Y yo quisiera decirles, hermanos, esto es un tópico que está muy grave en medio de la vida de la iglesia en la actualidad. Mucha gente quiere respuestas de Dios para sus deseos terrenales, para sus cuestiones materiales y humanas, y no estoy diciendo que eso esté mal. Sin embargo, muchas veces mucha gente en nuestro tiempo está pensando
que Dios está en la obligación de dar respuesta, aunque lo que estemos pidiendo está en desacuerdo con su propia voluntad. ¿Me siguen bien? Todo este tema de la ideología de género, de la ley del aborto y demás cuestiones que estamos viviendo, son cuestiones que no están acorde a la voluntad de Dios. Y increíble es que en muchos lugares hoy día, en muchos ámbitos eclesiales, y no sé si llamarles cristianos o no, están queriendo que eso se pueda aprobar también, aunque sea en desacuerdo con la voluntad de Dios. Esto es algo que hemos llegado aún a tener y que ha influenciado aún en medio de la vida de la iglesia. Hay iglesias que están acorde con eso, aunque sea contrario a la voluntad de Dios, y creen que así es como tiene que ser. ¿Me siguen bien? Esto uno lo ve en el liderazgo del Antiguo Testamento. Los líderes espirituales, los sacerdotes, los levitas y todos los líderes espirituales del pueblo de Israel muchas veces hacían cosas en desacuerdo a la voluntad de Dios, y esos eran los reclamos de los profetas. Cuando los profetas se levantaban, cuando Dios usaba a un profeta, era para decirles: un momentito, estás liderando, pero tu liderazgo no va acorde al deseo de mi corazón ni a mi voluntad. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Uno puede ver en las iglesias del Apocalipsis, el Señor les dice: yo conozco tus obras y sé que tus obras son muchas y que has trabajado arduamente, pero has dejado tu primer amor. Yo sé que estás en un lugar difícil y has sufrido, pero tienes que serme fiel hasta la muerte. Yo sé que estás en un lugar lleno de gente que sigue a Satanás y hacen lo malo, pero has dejado entrar en medio de ti doctrinas extrañas y aborrecibles. Yo conozco que ahora haces más que al principio, pero tienes tolerancia con las cosas erradas y equivocadas. Retén esta doctrina y serás puesto para dirigir. Son anuncios y advertencias que el Señor le hace a su pueblo. ¿A quién? A su pueblo. El buscar está en acorde con procurar, y procurar es tener una actitud para hacer su voluntad. Y mientras que tenemos esa actitud de hacer su voluntad, le encontramos. Y aquí termino este día la palabra. Lo por último es: buscar tiene que ver con que Dios ha tomado la iniciativa de encontrar a la humanidad pecadora que estaba perdida. Y ya eso lo vimos en sermones anteriores cuando hablamos del ministerio de la reconciliación, y usted puede escuchar esas dos predicaciones, las dos partes. Pero yo quisiera decir que Dios siempre ha tomado la iniciativa en esto, y por eso fue que al principio les dije que para mí era un poco contraproducente o confuso decir buscar al Señor, porque Él no se ha perdido. Nosotros hemos sido los que nos perdimos y los que nos separamos de Él, pero Él tomó la iniciativa, como vimos, para encontrarnos, para buscarnos. Hermanos, hemos sido elegidos, hemos sido escogidos. Si ustedes están en Cristo, si han recibido a Cristo, y yo sé que los que me están escuchando, así ha sido, han sido escogidos por Dios, han sido encontrados por Él. Pero tenemos que anhelar en nuestra vida tener un corazón conforme a su voluntad. ¿Recuerdan a aquel joven pastor? Cuando Dios lo va a escoger, está pensando en la característica de este muchacho, que es un joven pastorcillo, cuidador de ovejas. Y cuando anda buscando un rey, solo hay una cosa que el Señor quiere. Y Él dice: me proveeré un hombre conforme a mi corazón. Así que el Señor nos ha encontrado a cada uno de nosotros, pero Él también sigue buscando en nuestro tiempo hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, matrimonios, familias e iglesias que vivan conforme a su corazón. A veces, como predicadores, pasamos diciéndole tanto a la gente ver dónde van a encontrar o dónde pueden buscar al Señor, que se nos olvida
decirles la revelación extraordinaria de lo que el Nuevo Testamento nos dice. Él está, Él nos ha encontrado, Él te ha encontrado a ti y me ha encontrado a mí, y Él está en medio de nosotros. A veces como creyentes pasamos tratando de alcanzar tanto a Dios que no disfrutamos de tener algo maravilloso que la palabra de Dios nos revela. Él es quien nos ha alcanzado y por eso estamos aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra sea eficaz. Podemos buscarte cuando pedimos. Cuando pedimos, te buscamos, Señor. También te buscamos cuando preguntamos. Y en medio de las circunstancias de vida, mientras preguntamos si hay incertidumbre y tenemos preguntas, podemos buscarte. Podemos buscarte cuando procuramos tener una actitud de caminar conforme a tu voluntad. Y podemos buscarte cuando entendemos que tú eres quien ha tomado la iniciativa para encontrarse con nosotros, Señor. Yo no sé qué circunstancias de vida estén teniendo mis hermanos, pero quiero pedirte, Señor, independientemente de si son circunstancias difíciles, buenas, de gozo, de inseguridad, de incertidumbre, de paz, Señor, que en medio de todas esas cosas podamos saber que tú nos has encontrado y que podemos usarlas a todas ellas en nuestra vida para seguir buscando tu rostro. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les recordamos que tenemos la reapertura de nuestro templo en la Iglesia Metodista Ríos de Agua Viva aquí en Santa Rosa de la Palmera el 15 de noviembre. Les esperamos, hermanos. Que el Señor me les bendiga.